tiene aplicación en todas las demás ciencias. La cuestión es que aparte de conocer sobre tecnologías de información, usted tiene que saber un poco sobre esa materia. Y muchos aquí no saben a qué se van a dedicar. O sea, no saben en sí todavía de qué trata la carrera. Entonces, bien, según Oxford, una interfaz es un dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro. Es algo así como un traductor. Es una zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro. La RAE define interfaz como la conexión o frontera común entre dos aparatos o sistemas independientes. Piense en un microondas. Usted tiene un microondas, es un sistema. Usted es una persona, es un sistema. Entonces, usted tiene un pequeño panel. Usted tiene una manija. Usted puede abrir la puerta y usted se comunica con el microondas a través de estos dispositivos. Esa es la interfaz. Esa es la frontera común. Es común porque estamos en el mismo espacio, estamos en la misma habitación y lo que usted tiene en común o lo que usted tiene acceso del microondas es ese panel. Lo mismo el vehículo. ¿A qué tiene acceso usted? A los pedales, a las luces, al timón, a la palanca de cambios. Es esa frontera común entre dos aparatos o sistemas que son independientes, pero es una zona de comunicación de un sistema sobre otro. Es una conexión física o lógica entre una computadora y el usuario, un dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones. Usted está agarrando su teléfono y usted tiene botón para subir volumen, para bajar volumen, para encender. Eso es parte de la interfaz. Ahora, esto es lo que yo necesito que entendamos como interfaz. Para poder conectarme con la computadora, yo tengo que presentarle algo al usuario que él pueda entender y pueda interactuar. Entonces, hay interfaces táctiles, hay interfaces a nivel de sistema operativo, hay interfaces propios de los programas que pueden ser gráficos o pueden ser en ventanas de comandos. Entonces, tengo el usuario, tengo la interfaz gráfica, tengo un servidor para desplegar la información, está el kernel y está el hardware. Esto ustedes lo ven a fondo en sistemas operativos. Por eso es que aquí hablamos de algunos sistemas operativos y de algunas interfaces. Entonces tengo el kernel de Linux, el kernel de FreeBSD, el Minix, que es el del Intel, tengo el kernel de Windows y hablando de servidores para desplegar la imagen, el Xorg, el Westor, el Kawin, el Muter, son servidores de imagen, ¿ok? Tenemos el Windows Manager, que es también el que utiliza, es el gestor de ventanas y está en la interfaz gráfica. Son capas y cada una de estas fronteras es una interfaz en realidad. Cada una de estas fronteras es una interfaz porque es esa frontera de comunicación entre dos sistemas independientes. Hay interfaz web y hay interfaz móvil. Ustedes pueden desarrollar una aplicación que la pueden correr a través de un navegador o pueden diseñar una aplicación nativa para una máquina de escritorio o para un dispositivo móvil sin importar el tipo de dispositivo que sea. Y alguien es una persona el que tiene que diseñar y tiene que programar esta interfaz. A, a, tomando en cuenta los avances que existen y tomando en cuenta que la mayoría de la gente ahora, bueno, no la mayoría, pero hay un gran porcentaje de personas que su herramienta de trabajo ya no es una laptop, ya no es una computadora de escritorio, es una tableta o incluso es un celular. Ustedes van ahora a cobrar el POS, ya está pegado, bueno, ya tiene de manera nativa en dispositivos iOS y ya tiene un puente con algún dispositivo Bluetooth para Android y usted incluso firma, pone con su dedo la firma. Estos lugares ya deberían de tener un lápiz óptico para no tener que estar firmando uno con el dedo, pero existen. Yo ya pago de esa manera, ya no necesito el POS, ya estoy pagando directamente. Y si mi terminal tiene un lector NFC, me permite hacer los cobros vía NFC. Entonces, la importancia de los diseños de interfaces ha crecido y hay un grupo de personas que se dedican exclusivamente al diseño de interfaces. Y ojo, no es lo mismo un programador front-end que un diseñador, diseñadora de interfaces.
no es lo mismo. En la web de Capacítate para el Empleo tenemos este curso que se llama Diseñador de Experiencia de Usuario. Yo por eso menciono que no es lo mismo el front-end que el diseñador directamente de interfaces, porque ha salido este nuevo término, User Experience, o experiencia de usuario, que cualquiera podría pensar que se carga o que se trata de la parte de diseño sobre interfaces. Pero cuando yo digo diseño es, aquí va a ir este menú y este va a ser de este color. No. Diseño de interfaces va más que todo, o experiencia de usuario, precisamente a la parte cualitativa de cómo se siente el usuario utilizando la interfaz. Entonces, si ustedes se fijan, desarrollar el frontend de una aplicación es solo una de las partes de UX, porque hay que incorporar servicios, ver los requisitos para el backend, hay que codificar el mismo backend, alojar aplicación en la nube. Esto es teoría, ¿ok? Luego vienen definición y tipos de API. Los API, me comunico con un sistema en un backend y traigo diseño de la interfaz de usuario, derechos de autor, la parte de propiedad intelectual, la experiencia de usuario como tal, aseguramiento de la usabilidad, vistas obligatorias de una aplicación móvil, que es un diseño interactivo, proceso del desarrollo de esas aplicaciones, requerimientos del cliente, la arquitectura de la información. Nosotros ya vimos qué era arquitectura. Ahora ven, ¿qué arquitectura de información? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los datos que voy a pedir? ¿Por qué los voy a pedir? ¿Cuál es el funcionamiento de estos datos dentro de mi interfaz? Herramienta para diseñar esas interfaces y demás. Entonces, hay muchos, de verdad que hay muchos. Si yo veo ahora, bueno, esta parte de acá es de asistente web, desarrollador de aplicaciones en la nube y desarrollación de aplicaciones móviles, donde se empieza a ver que ya no solo tengo que ver el diseño, sino que me tengo que preocupar por estas cosas. Entonces, el curso de experiencia de usuario habla sobre conceptos básicos de experiencia de usuario, relación de la experiencia de usuario con otras disciplinas, la ética del diseñador de experiencias, medidas de seguridad y salud laboral, experiencia de usuario en la vida cotidiana, investigación de usuarios, cuál es mi target, qué les gusta, crear perfiles de usuario, crear historias de los usuarios, desarrollar viajes de los usuarios, líneas de tiempo con un layout, crear la historia de usuario para un producto tecnológico, luego la arquitectura de la información, organizo el sitio web, hago un mapa de navegación, cuáles son los patrones que se tienen que respetar, los wireframes y los wireframes para una tienda online. Esa es una actividad, es un ejemplo particular. Partituras de interacción, patrones para el diseño de interacción, interacción de usuario con un sistema de geolocalización, retícula de construcción, la parte de psicología sobre el impacto del color en las personas, elementos de diseño visual, creación de un mock-up, creación de guías de estilo, psicología para el diseño, ergonomía cognitiva, paletas de colores, simulación de prototipos, prototipados con una herramienta, simulación de interacción con un app, probarlo, los problemas que pueden tener. Entonces, como ven, más allá de la parte inicial de desarrollar o simple y sencillamente programar un formulario, me hago el diseño y aquí va a ir este campo. La experiencia de usuario tiene que ver con la parte cualitativa. Estamos hablando de ergonomía cognitiva. Cuando vayamos a ver teclado, vemos concepto de ergonomía, que es la manera en que yo me siento cómodo y la facilidad de usuario, es el uso natural, me causa menos daño a mis músculos y todo lo demás. Esa ergonomía, ¿qué tan fácil es para mis medidas antropomórficas el poder utilizar una tecnología? Tiene que ser ergonómico. Pero estamos hablando de ergonomía cognitiva. Y es que vean, ustedes abren una aplicación y es interesante y se ve y se ha hablado mucho de que la gente dice, no es que los niños de ahora son más inteligentes. Mira cómo manejan una tableta. No, disculpe. La gente de interfaz de usuario, de experiencia de usuario, ha hecho las cosas tan bien que un niño puede entender dónde se tiene que tocar, dónde se tiene que ir. Y nosotros vemos que hay sistemas que de verdad no cumplen este tipo de cosas. Si no vean
¿qué les cuesta encontrar cuál es el enlace de sesión para Microsoft Teams? O cuando tienen que hacer una matrícula de una clase, vean qué cuesta. Hay gente que dice, y bueno, ¿y ahora dónde doy clic? ¿Dónde está la retroalimentación? ¿Dónde me tengo que mover? Entonces, por eso es que ha salido ahora este nuevo campo que se llama experiencia de usuario. Sí, está el backend, está el frontend, está el desarrollador full stack, pero también está el especialista en interfaz de usuario. Que si ustedes se fijan, tiene que tener conocimientos de frontend, pero no es un especialista de frontend. Hace un prototipado y luego esto se lo doy al programador para que lo haga. ¿Ok? Entonces, tanto es así que ustedes, por ejemplo, en edX, que es la plataforma con que las universidades del primer mundo le dan a los países del tercer mundo clases que se imparten en ellas y han sacado varios cursos. Entonces, ustedes colocan interfaz de usuario, experiencia de usuario, perdón, y ven los cursos y nos da 24 resultados. Introducción a la experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario, producto, diseño, prototipado y testeo, investigación de experiencia de usuario, código creativo, prototipado de experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario, factores humanos y culturales en el diseño, data, análisis de datos en experiencia de usuario, la gestión de las interfaces de experiencia de usuario, gestión de experiencia de usuario, el design, bueno, esto es de Montreal, entonces el diseño de experiencia de usuario, evaluación de experiencia de usuario, user testing, el análisis de los datos con experiencia de usuario, prototipado, investigación. Ustedes ven, es algo completamente nuevo y completo. No es solo una pequeña parte. Hay que estudiar mucho de psicología, hay que estudiar mucho de estadística, del comportamiento humano, porque como pudieron ver, uno identifica un target. Si mi target son niños de 6 años y necesito un programa para niños de 6 años, ¿cómo van a ser los iconos? ¿Cómo van a ser los sonidos? La música influye muchísimo en la experiencia de usuario. Vean este curso ofrecido por Google. Es gratis. Certificado profesional de diseño de experiencia del usuario de Google. Está en inglés, pero incluso hay becas. Ustedes dicen, yo soy de Honduras, ustedes saben que somos un país del tercer mundo, regálenme el curso. Google dice, ok, se van a la parte a la academia de Google y en ciencias de la computación, vean diseño y producto y van a encontrar la parte de experiencia de usuario. La parte psicológica que hay detrás de todo esto es bastante interesante. Entonces, si a algunas personas no les gusta la programación, no les gustan las redes, no les gusta la auditoría, no les gusta la base de datos, no le gusta el taller de hardware, la parte de infraestructura, no le gusta la parte de arquitectura del software, oiga, existe UX, existe experiencia de usuario, le gusta ese tipo de cosas. Más que todo, cómo llegarle, cómo hacer que la gente, es manipular mucho al usuario. Entonces, vean, usted tiene en la parte de programación web, la parte de experiencia de usuario está en todo, en todos los tipos de programación, en todas las interfaces que usted vaya a llevar, ¿ok? Eso lo dejamos aparte. Si hablamos solo de programación web, nos vamos a dividir en dos grandes grupos. La parte de front-end, que es lo que ve el cliente, y la parte de back-end, que es con lo que trabaja el servidor. Acuérdense que esto es cliente-servidor. A través de un navegador, usted se conecta con un servidor y le pide datos. El servidor le manda los datos y su cliente, su navegador, interpreta estos datos y se lo muestra en una interfaz. Para construir esa interfaz, usted necesita estas aplicaciones. HTML 5, JavaScript 5, CSS 3. Son las tecnologías por excelencia de frontend. Ya en el backend, pues usted tiene un sistema gestor de bases de datos, ya sea SQL Server, sea MySQL, sea MariaDB, etcétera. PostgreSQL puede ser, tiene un lenguaje de programación para este tipo de tecnologías. Puede ser Java, puede ser PHP, puede ser tecnología.net, puede ser C, puede ser varios tipos de cosas. También tiene un servidor
con un sistema operativo propio para eso. O sea, son tecnologías completamente diferentes que se relacionan entre sí. Y vea, aquí incluso nosotros rompemos más cuando hablamos de dispositivos móviles, porque entonces usted tiene dos opciones. O hace una aplicación web, es decir, que me corra en un navegador, o hace una aplicación nativa que podría traducirse como una aplicación de escritorio, una aplicación nativa que se comunique con el backend y que me traiga la información. O sea, no necesito abrir un navegador para poder trabajar con Internet. Si usted se quiere matricular, usted entra en una página web y a través de la página web usted accede al servidor. Pero no es lo mismo que se cree una aplicación, una app para registro y que desde esa app yo me pueda matricular. Son cosas completamente diferentes. ¿Hay mucho XML metido en esto? Sí, hay mucho XML. Y luego nos van a complicar más creando los APIs, porque ahora resulta que diferentes tecnologías se van a querer comunicar con mi servidor. Ah, es que yo estoy haciendo un programa, pero necesito obtener información del clima. O vaya, yo estoy haciendo un programa o estoy haciendo una aplicación para los estudiantes de las universidades, de la Universidad Autónoma de Honduras, y yo me quiero pegar al servidor y jalar las noticias o jalar los tweets y mostrarlos dentro de mi API, dentro de mi aplicación, perdón. Entonces ocupo un API que me sirva de intermedio para poder conectarse con el otro servidor que no es mío, agarre esa información y me la pueda dar. Claro, la universidad me tiene que facilitar ese API. E igual yo cuando haga mis programas, tengo que facilitarle el API a otros programadores. ¿Ven? Esto va escalando. De verdad que va escalando. Y no quiero ni hablar del metaverso. Todavía no vamos a hablar del metaverso. Que el metaverso va a tener su propia experiencia de usuario. Y ya estamos hablando con modelos 3D. Estamos hablando con Unreal. Estamos hablando ya de Blender, creo que es Blender, el otro programa. Estamos hablando de programación en muy alto nivel que me va a servir simple y sencillamente como frontend. Entonces, vean ustedes más o menos a qué se quieren ir dedicando. ¿Qué es la interfaz de una web? Según la gente de SIG, la interfaz web es el nombre que se utiliza para referirse a la estructura diseñada en cualquier aplicación web y que le permite al usuario acceder a los contenidos de dicha web cuando esté navegando. También se puede designar como interfaz de usuario o por sus siglas en inglés como Graphic User Interface. La interfaz utiliza un conjunto de componentes visuales, imagen o texto, interactivos y de diseño para presentar información y acciones disponibles. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de un ordenador o dispositivo móvil. Esto lo leen ustedes después. Me interesa esto. La interfaz utiliza un conjunto de componentes visuales, imágenes o textos, componentes interactivos, botones, casillas, cuadros de desplazamiento, controles y de diseño. Usted abre una página web, tiene un formulario, tiene etiquetas, nombre de usuario, tiene un input text para que yo sé en cuanto veo esto que yo puedo escribir algo acá. Miro un botón, yo sé que lo puedo presionar. Y hay elementos de diseño. Hay gente que pone una imagen y uno ni sabe que le puede hacer clic a la imagen, que le puede hacer tap a la imagen. Y uno dice, ok, ¿y ahora qué hago? Luego yo le doy clic y me tiene que dar una animación de que algo está pasando. Si no, le sigo dando clic hasta que me duele el dedo y destruya completamente el mouse o le empiezo a dar tab. ¿Y qué pasa? Esto no está cargando. Hay elementos de diseño, hay retroalimentación visual. Eso es una interfaz. Hay 10 principios de usabilidad heurística para el diseño de interfaz web. Visibilidad del estado del sistema, correspondencia entre el sistema y el mundo real, control de usuario y libertad, prevención de errores, coherencia y estándares, reconocimiento en vez de recordar. Esto es de lo más importante que hay. Yo no me tengo que aprender los pasos. Ay, tú quieres descargar un formulario. Bueno, entra en este enlace, luego dirígete aquí, luego vete para allá. Vas a ver qué pasa esto, le das clic aquí, te va a salir un captcha, lo resuelves, entonces luego te vas a este otro. Uno no sabe.
Y no se lo tiene que memorizar, tiene que reconocerlo. Sin que nadie le diga, uno tiene que poder intuir a dónde es que tiene que clicar. Flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético y minimalista, ayuda y documentación. Son los 10 principios de usabilidad heurística que ustedes como profesionales de diseño de interfaces y diseño de experiencias de usuario tienen que tener en mente. Diseño de interfaz web, acceder mediante navegador. Desde cualquier dispositivo, también entonces estoy diciendo que tengo que tener un diseño responsive. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo mostrar información en una pantalla de 7 pulgadas que mostrar información en una pantalla de 15 pulgadas o mostrar una información en una pantalla de 12 pulgadas. Entonces, mi página web en una computadora se va a ver de una forma, en una tableta se va a ver de otra y en un dispositivo móvil se va a ver de otro. Pero es que hay varios tamaños. Entonces, eso tiene que ser interactivo. Se tienen que ajustar los elementos visuales a los diferentes tamaños y tipos de pantalla que nosotros tengamos. Y eso lo tienen que hacer de manera automática. Ustedes tienen que hacer el diseño y lo tienen que programar de manera que eso sea automática. O si no, puedo acceder desde un app nativo que se conecte a un sitio web. En ambos casos, yo tengo una interfaz, ahora entre comillas, web. Software para el diseño de interfaces, acá los tienen. Diseño de interfaz de usuarios y prototipados, acá los tienen. Si se acuerdan, en el parte del curso aquel de User Experience, se hablaba de un mockup. Hay un software que se llama Mockup Builder, Mock Plus, Mockflow, que tiene que ver con eso. Y luego hablamos de un prototipo, porque ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que yo le diga a usted, mire, esta es la primera pantalla, la pantalla de login. Aquí el usuario pone el nombre y la contraseña y le da OK. Si es un error y ya le muestro otra pantalla, entonces esta es la pantalla de error donde me va a decir que uno de los campos estaba erróneo. Pero si es cierto, me tiene que dar un menú. No es lo mismo que yo muestre las imágenes y se lo esté contando a que haga un prototipo. Y aunque no esté del todo hecho y los botones no hagan lo que tenga que hacer, pero la navegabilidad sí es real. Le van a faltar detalles, no lo voy a hacer al 100%, pero tengo un prototipo de cómo va a funcionar. Y mire, cuando usted pellizca y hace grande la imagen, usted se va a Google Fotos, si cambia el tamaño de la imagen, cambia la cantidad de fotos que se muestran y tenemos una barra con la fecha vertical, aparte de la barra de desplazamiento. Eso se va con el prototipado. Y aquí les muestro herramientas que ustedes pueden empezar a estudiar relacionadas con esto. Ahora, para prototipos como tal, Azure, Just in Mind, InVision, que son completamente específicas para prototipos de apps. No estamos hablando solo de acceder mediante navegador, sino de aplicaciones que me corran de manera nativa. Fluid User Interface, Proto.io, Concept.ly, Apery.io. Son creadores de prototipos. Si ustedes entran en cualquiera de estos lugares, especialmente aquí, van a encontrar otro tipo de enlaces y otro tipo de herramientas porque hay muchos. Incluso hay aplicaciones, Pop, Launch, Realizer, Form, que tienen este tipo de interfaces. Este de aquí, el primero es de Balsamiq, el segundo es de Sketch, el tercero es de UXPing. Entonces, usted puede ver que usted tiene un bosquejo. Se fija, aquí tengo un panel. Voy a hacer primero este de aquí. Aquí tengo un panel. Lo pueden ver el panel a la izquierda. Y yo tengo dos pantallas. Son dos pantallas completamente diferentes. Entonces yo tengo todos los elementos. Ahora sí voy a apuntar. Yo tengo aquí todos los elementos. Tengo mi lienzo y lo comienzo a colocar. Y luego tengo el siguiente enlace, el que llevaría. Y yo puedo ir bosquejando. Bueno, pues si le doy clic aquí a ver el perfil del usuario, entonces ahora lo voy a poder ver así. O este podría ser bien el ejemplo de dos maneras de poder ver el perfil de una persona, con la foto en miniatura y esta manera, o con la foto en el centro y una imagen. Son diseños de estas interfaces. Balsamiq, aunque podría parecer bastante gracioso, bien caricaturesco, en realidad los elementos los muestra así. ¿Por qué? Porque todavía no me interesa el color. Me interesan los elementos que van a ir
el orden en el que van a estar. Vean, esto lo estoy viendo desde una computadora, pero ¿qué pasa si tengo un celular? Dependiendo del tipo del celular y con qué elementos puedo trabajar. Lo mismo UXPin. UXPin también muestra mucho color, me permite a mí crear la plantilla y eso es lo que se va dando. En Creana es un sitio que tiene bastantes cursos en internet. Ellos tienen plantillas para el diseño de interfaces. Usted las descarga. Ya es la plantilla, ya son los archivos que usted solo los descarga y los tiene que modificar a su antojo. O sea, ya hay sitios completamente hechos, ya hay aplicaciones completamente hechos que les regalan las plantillas. Y me gusta que ellos ponen acá diseño de interfaz, ¿ok? Interfaz de usuario, la parte del desarrollo y la parte de la experiencia. Son tres cosas completamente diferentes. Esto lleva mucha estadística, mucha investigación, mucha cualidad, mucha psicología. Esto lleva un fuerte de programación, ¿ok? Y esta parte de interfaz de usuario lleva mucho de frontend. Van separadas, pero todas ellas me permiten el diseño de interfaces en aplicaciones móviles. Entonces, retomando, utiliza un conjunto de componentes visuales, imagen o texto. Tengo texto, ¿cómo voy a colocar el texto? ¿Cómo voy a colocar las imágenes? ¿Ok? Elementos interactivos. Aquí tengo un cuadro de reproducción, aquí tengo un checklist, aquí tengo un cuadro para avanzar en varios criterios, aquí tengo un menú, aquí tengo un captcha, aquí tengo valoración mediante estrellas, aquí tengo una mini reproducción, una barra de desplazamiento vertical, un calendario, botones de radio. Son elementos interactivos y hay diseño. ¿Cómo voy a colocar yo todos estos elementos interactivos? ¿Cómo los voy a meter en una sola pantallita para mostrarle al usuario la información que tiene que ver, respetando el estudio que hice cuando estaba evaluando la arquitectura de la información? Entonces, ¿a qué nos deberíamos de centrar nosotros? En el frontend. Yo con ustedes voy a hablar de HTML5 y voy a hablar de CSS3. JavaScript y JSON no los voy a tocar. A ustedes solamente les voy a hablar de estos dos señoritos de acá. Uno me permite presentar la información y el otro me permite hacerla interactiva, elementos interactivos. Ya programar un montón de eso no lo vamos a ver, porque lo único que me interesa es que ustedes puedan hacer un catálogo web, que ustedes construyan esa página web con elementos de HTML5 y CSS3. Ya si a ustedes les gusta esta parte, pues van ahondando más en ello. Luego se van a ir dando cuenta que hay software que me ayuda a mí, que no lo tengo que hacer desde cero, no tengo que hacer desde scratch, sino que ya tengo un apartado visual, como esta parte de acá, que yo no tengo que escribir el código, sino que solo arrastro y coloco y luego esto me lanza el código HTML y el XML. Pero nosotros vamos a aprender desde la dictadura de la lata. Y vamos a comenzar con HTML5. Por sus siglas en inglés de lenguaje de marca de hipertexto, es un lenguaje utilizado como base, porque sí es la base para el desarrollo de todos los sitios web que existen. Entonces, acordémonos, en la tecnología cliente-servidor, yo tengo una máquina cliente y yo tengo una máquina servidor. Y también, entonces, yo tengo que crear una comunicación entre el cliente y el servidor. Eso lo voy a hacer mediante navegadores web o mediante APIs. Son las dos maneras por excelencia en que yo comunico estos dos elementos. Entre navegadores, tenemos cientos de navegadores. Bueno, no tenemos cientos. Tenemos varios navegadores que yo puedo utilizar. APIs son tantas APIs como sistemas de información tengan. Y servidores, servidor web, servidor de correo, servidor de bases de datos, servidor de aplicaciones, servidor de calidad, servidor de producción, servidor de archivos, servidor de fotos, etcétera. Puedo tener un sinnúmero de servidores. Lo que todos tienen en común es que para que un cliente pueda acceder a ello, necesito un navegador o una API. El API no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar en navegadores, no en programar un navegador, sino en crear un elemento de lenguaje de marca de hipertexto que me permita en un navegador presentar información.
que eso es HTML. HTML se creó como una herramienta para sitios divulgativos. Ojo, solo quería presentar información, solo quería divulgar la información, sin sospechar el crecimiento que iba a tener el Internet. No se pensaba, ahora, yo necesito información, la busco en Internet. Y antes la gente buscaba el sitio web, ahora busco su perfil de Instagram, su perfil de TikTok, su perfil de Facebook. ¿Y dónde quedan ubicados? ¿Cómo me puedo contactar? Y ya tenemos los chatbots y todo lo demás. O sea, ellos ya me dio una demanda de interacción. Yo veo la información y yo quiero preguntar. Y yo quiero acceder a otra información. Y yo quiero manipular lo que estoy viendo. Al pasar el tiempo, se han incorporado mejoras en el estándar, terminando con HTML5 como la versión actual. Para enriquecer las carencias de interactividad y facilitar la manipulación de contenido, se desarrolló tecnología paralela que trabajasen con los elementos de HTML, siendo el estándar CSS y JavaScript. De nuevo, y con esto voy a terminar, entendamos, HTML se creó para poder presentar información utilizando un navegador como intermedio. Solo quiero presentar la información. No quiero que usted interactúe con la información. No quiero que usted manipule esa información. Lo que yo quiero solo es que usted la vea. Y todo el mundo decía, ah, pues qué bien. Está este lugar, me meto a su sitio web y leo todo lo que tiene. Pero sale esa necesidad de interactuar, de transformar. Y HTML dice, no, pero es que yo no soy para eso. Ese no es mi trabajo. Disculpa www, que hablaremos de ello después, el consorcio www, pero mi trabajo solo era divulgar información. Entonces ellos dijeron, ok, te vas a poner de mamoncito, no te preocupes. Desarrollaron CSS y JavaScript, los cuales me permiten modificar la manera en que estoy divulgando esa información. Me dotan una página muerta, sin movimiento, en un sitio completamente interactivo. Algo entonces en lo que yo ahora como usuario puedo intentar acceder acceder a un recurso o transformar lo que estoy viendo en pantalla. Cambiar los colores, marcar, cargar, jugar incluso con el navegador. Porque imagínense, en el juego del dinosaurio, por ejemplo, de Google, si yo solo tuviera HTML, pues no se mueve, solo está puesto el paisaje y no se mueve. Yo necesito que el dinosaurio se mueva. JavaScript, CSS. Con JavaScript y con CSS necesito eso. Ahora, CSS me permite poca interactividad. Volvemos a lo mismo. Se creó HTML, la gente quería un poco de interactividad, quería mostrar las cosas de manera más bonitas, creó CSS, pero nunca es suficiente y la gente quiere interactuar más. ¿Quiere interactuar más? Cae JavaScript, que me permite control de los elementos. HTML es como un PDF, algo así de ver y no tocar. Exacto. HTML es solo la información y los elementos que va a tener. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Si es que yo sé que es bastante información. Yo sé que hay bastante información. Voy a intentar empezar esto